La señora Grundy murió en su casa el 24 de junio de 1998, aproximadamente media hora después de que pasara a revisarla el doctor Chipman. Era una mujer de 81 años y a nadie le extrañó que muriese de causas naturales. En el informe de defunción firmado por el doctor Chipman se decía que había fallecido por un fallo cardiorrespiratorio. Su hija, abogada de profesión, no daba crédito cuando leyó el testamento de su madre. Le dejaba todo, unas 400.000 libras, a su querido doctor. Ángela no entendía porque su madre siempre le había dicho que le dejaría todo a ella y ahora se encontraba desheredada. Ángela empezó a sospechar y fue recordando detalles que en su día le molestaron un poco, pero no le dio demasiada importancia, pero que ahora todos juntos como que la mosqueaban un poco, ¿no? Por ejemplo, siempre exigía quedarse a solas con su madre cuando iba a atenderla, o tenía muchas insistencias cuando su madre falleció en que por favor le hicieran la incineraran. Y luego también la firma de la señora en el testamento tenía un trazo tembloroso, cosa que tampoco puede ser extraña en una mujer mayor. Pero claro, todos estos detalles unidos hicieron que Ángela dijera, a ver, un segundo, vamos a poner esto en manos de la policía. Y así fue. Fue a la policía, denunció el caso, pero claro, este caso tenía toda la pinta de quedarse en el cajón del olvido, salvo por un detalle, que los policías empezaron a recordar la denuncia de hacía unos años que puso una médica que se llamaba Linda Reynolds, en la que denunciaba que el doctor Chipman, los pacientes se le morían muchísimo, con mayor proporción de lo que se le morían a sus compañeros. Esta señora trabajaba en una clínica frente al doctor Chipman y se armó de valor y fue a denunciarlo a la policía. Lo que pasa es que el policía encargado de recoger la denuncia no le prestó demasiada atención porque, bueno, con una ligera sospecha que tenía la señora no era suficiente como para molestar al prestigiosísimo doctor Chipman y decidió pensar que lo que tenía la médica era la Reynolds, eran celos profesionales. Pero ya con esta segunda denuncia, la policía solicitó al juez una orden de exhumación del cuerpo de la señora Grundy y se le hiciera una autopsia. Así fue, le hicieron la autopsia y tenía unos niveles de morfina estratosféricos, que justamente fue la causa podría haber sido la causa de su muerte. Con esta prueba detuvieron a Chipman el 7 de septiembre del 98, pero aún no eran conscientes de a qué tipo de asesino se enfrentaban. Estamos delante del mayor asesino en serie de toda la historia de Gran Bretaña, con un récord de 235 víctimas en 25 años. Lo peor es que nunca lo hubieran descubierto, probablemente, si no llega a ser porque la ambición del doctor hizo que cayese en el error de falsificar el testamento de la señora Grundy. Vamos a hacer un repaso un poquito de cómo fue la vida de este Harold. Harold Frederick Chipman nació el 14 de enero de 1946 en el condado de Westwood, Inglaterra. Su familia era una familia de clase obrera y querían para su hijo un futuro bastante mejor que el que habían tenido ellos. Entonces, con muchísimo esfuerzo, le pagaron los estudios de medicina en la escuela de medicina de Leeds. Cuando Chipman estaba empezando la carrera universitaria, su madre enfermó de cáncer de pulmón y la pobre mujer murió. Pero no murió de la enfermedad en sí, sino murió de una sobredosis de morfina que su médico accidentalmente le inyectó. Esto probablemente fue lo que inspiró a Chipman para después acabar con sus víctimas, porque era del modo en el que lo hacía, inyectándole una sobredosis mortal de morfina. Cuando llevaba 4 años aproximadamente ejerciendo la medicina, fue a parar a un pueblecito pequeño, a unos 40 kilómetros de Manchester, tenía como unos 12.000 habitantes, y allí cayó de pie. O sea, todo el mundo estaba encantadísimo con el doctor, porque era un doctor servicial, era un doctor simpático, un doctor que se preocupaba por sus pacientes. También había caído muy bien su mujer y sus 4 hijos, se integraron en la comunidad perfectamente, participando de todos los tipos de eventos que se realizaban y tal. Lo que nadie sospechaba es que había llegado al pueblo tras ser condenado por haberse descubierto que falsificaba recetas de un potente analgésico que tomaba para uso personal. Lo condenaron al pago de una multa de 600 libras y a una breve estancia en una clínica de rehabilitación de York. ¿Cuál fue su primera víctima? Su primera víctima fue Eva Lyons.
Y a partir de ahí, los pacientes del doctor comenzaron a morir en una proporción mucho mayor que la de sus compañeros médicos de la zona. Sin embargo, esto no levantó sospechas porque al final todos eran personas mayores con una salud delicada y nadie se extrañaba de que murieran de paro cardiorrespiratorio. Cuando 2 décadas más tarde muere la señora Grundy y debido a la denuncia de su hija comienzan a investigar todo lo que era la carrera de este señor, se dieron cuenta de que aproximadamente un 80% de sus pacientes morían entre la 1 y las 7 de la tarde, justo cuando era el horario de visita a domicilio del doctor. Y además, casi todos morían pocos minutos después de la visita de él mismo, ¿no? Además, no permitía nunca que los familiares estuvieran presentes cuando él estaba atendiendo a sus pacientes. Nunca permitía una discusión acerca de sus tratamientos. O sea, él con la premisa de yo soy el médico y sé lo que le conviene, pues claro, convencía prácticamente a todos los familiares. ¿Quién va a discutirle a un médico? ¿Sabe lo que le conviene al paciente? Pues eso. En 1993 montó su propia clínica en Market Street y volvemos a estar en las mismas. Sus pacientes morían a unos ritmos acelerados, tenían una cantidad de fallecidos impresionantes, pero nadie se daba cuenta, nadie sospechaba. Era un doctor que, como ya hemos dicho antes, caía simpático, había estado trabajando como médico de familia muchísimo tiempo en el pueblo y cuando montó su propia clínica, pues todo el mundo confiaba en él y tuvo muchísima clientela desde el principio. Susan Benison, la nieta de una de las pacientes del doctor Chipman que falleció, en el juicio declaró que una mañana, su abuela vivía sola, entonces una mañana el doctor vio a la vecina cómo salía de casa y esa visita no estaba agendada, después se comprobó que no la tenía agendada el médico para ese día, ni tampoco la anciana lo había llamado a él, no había registro de que la anciana lo hubiera llamado para que le atendiera de urgencia. Cuando el doctor sale de casa, la vecina, una vecina de la señora, lo ve y se preocupa por su vecina, ¿no? Le dice, oye, ¿se encuentra bien la señora? Y el doctor no le contesta. Sigue andando, la ignora, se monta en su coche y se va. Ahora la vecina se va para la casa de esta abuela, de la abuela de la que está dando el testimonio, y se da cuenta de que la puerta está abierta porque el doctor se la había dejado abierta. Entró y se encontró a su vecina, la pobre Edith, una mujer mayor, muerta sentada en su sofá. Como este había muchísimos testimonios y todos coincidían en que Chipman había visitado a las víctimas antes de que falleciesen. Cuando la justicia encontró suficientes víctimas, lo llevaron a juicio por el asesinato de, leo con vuestro permiso, Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jim Lilly, Ivy Lomas, Germaine Ancrack, Muriel Grinshaw, Mary Quinn, Catherine Waftas, Bianca Pomfret, Naomi Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia y, por último, su última víctima, la señora Grundy. En total, 15 víctimas que fallecieron entre 1995 y 1998. Él se declaró no culpable y se negó a hablar. Su defensa intentó que no se le condenara, pero fue inútil. Quedó probado que durante 25 años había acabado con la vida de sus pacientes intencionalmente, desde Eva Lyons en 1975 a la señora Grundy en 1998. El jurado lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 31 de enero del año 2000. Y ahí no queda todo, porque los casos seguían apareciendo y en el año 2002 lo condenaron en el mes de julio a otras 15 cadenas perpetuas por 217 asesinatos. Tremendo. Estas cifras lo ponen, como ya os he dicho antes, como el mayor asesino en serie de toda la historia de Gran Bretaña. No llegó a cumplir ni 2 años de condena porque él mismo se desvivió en su celda de la prisión de Wakefield el 13 de enero de 2004, utilizando para ello una sábana de su cama y poniéndosela alrededor del cuello. De verdad, me da mucha tristeza que esas personas muriesen a mano de su propio médico, que es la persona en la que se supone más confías, ¿no? Cuando estás enfermo, cuando no te encuentras bien, haces y tomas lo que esa persona te dice. En fin, acabó con la vida de 235 personas, aunque el número se supone que puede ser aún mayor. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete para más si disfrutas de este tipo de contenido. Yo, para los que no me conozcáis, me llamo Elena y os mando un beso muy fuerte hasta el próximo vídeo. Besitos.